¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día martes 26 de agosto de 2025, junto a Erika Muñoz y Álvaro Aróstica. Pido disculpas, mi señal no está muy bien, así que mil disculpas a ustedes y a las personas que nos están viendo también a través de nuestras redes sociales. Erika, Álvaro, Erika, algo que quieran decir, algo que los tenga atragantados, algo que los tenga inquietos, preocupados, alterados. La Erika Sí, siempre tiene es de él nomás, pues Erika, si este es su programa, oye, por dos favor. cosas, fíjate, ¿eh? Quiero hacer un descargo referente a lo que acabas de decir primero, en contra de las Ya, compañías ya. de las compañías de teléfono. Porque tú dices Ay, mi señal que no está tan buena. Ayer en el lugar donde yo vivo, que es en ya, Macul, población ya. entera estuvimos sin señal. Se cayó Movistar ayer Oh, lunes, otra al vez. mediodía. Justamente. De hecho, el típico WhatsApp de los vecinos estallaba así como a quién se le cayó Movistar. Y fíjate que fue un radio bastante grande que estuvimos durante harto rato, sin señal, sin internet, se fue la señal del cable, todo. Entonces, a mí me da lata, ¿sabes por qué me da lata? Porque al final uno paga un servicio Mm, y el servicio no se cumple al 100%. Y cuando tú sí, tienes po, problemas de señal y todo eso, es problema de tu compañía, no es problema tuyo. Y nadie responde por eso. Entonces yo correcto. quiero hacer un descargo hoy día. Quiero hacer un descargo en contra de las compañías. Muy bien. Y lo mismo que, no sé si viene por ese lado, porque no soy experta, pero por ejemplo, yo ayer lunes tuve una hora médica, no, tenía una hora médica en una clínica, yo así, ustedes saben que no tengo filtro, con nombre y apellido, en la íntegra médica. Mi hora era a las Ya, 16:45. Yo llegué a las 16:30 para pagar el bono, ¿cierto? Y esperar mi hora ya, médica. Llego a las 16:30, ya. había un montón de gente en la sala de espera y una de las personas de esta, que te reciben las personas en la recepción como para que te ayuden a sacar el bono y todas las clínicas, me dice, ¿tiene hora? Ah, habían carteles, sin sistema, sin sistema. Y yo, ¿ya? Y me dice, el doctor que yo veo atiende la íntegra de Peñalolén, muy lejos de donde yo vivo. Entonces me tengo que trasladar harto, casi media hora para allá, en auto. Y Sí, llego y la niña me dice, no, es que estamos sin sistema, se cayó el sistema y no sabemos cuándo llega y puede esperar 5 minutos, 20 minutos o 2 horas. Y yo, ya, pero podrían avisarle por último a los pacientes. No, es que se cayó, ¿hace cuánto que se cayó? 20 minutos. Yo le dije, bueno, si me hubiese avisado hace 20 minutos, yo soy paciente del doctor, ustedes saben que yo hice la reserva de la hora hace una semana. Entonces, ¿cómo mucha gente, muchos se fueron, otros decidieron, como yo, reagendar y otras personas estaban esperando todo ese rato? Y ella me dijo, o sea, si quiere se queda, pero yo no le puedo asegurar que va a esperar. Así me dijo, pueden ser 5 minutos, 20 minutos, 1 o 2 horas. Entonces, y me dice, no, se cayó a nivel general de todas el sistema de Integra Médica. Entonces tú dices, ¿cómo tú que pagas por un servicio y que haces uso de ese servicio y pagas lo que corresponde, porque a ningún doctor particular no va gratis? Tenga la ISAPRE, FONASA, no va gratis, tenés que pagar. Entonces, tú pagas el servicio y ellos hacen caso omiso de avisarte, no se responsabilizan. Y me dijo, es que yo le dije, podrían haber avisado que no iban a atender. Es que el doctor está atendiendo. Bueno, si está atendiendo, entonces que no atienda. No, es que no podemos atender a nadie porque se cayó el sistema. Esperamos un buen rato ahí, sí. el sistema A no mí llegó al me, final, después de las a 5 mí me, salí. te encuentro toda la razón, Erika, y eso pasa todo el tiempo, en todos los, o sea, en el servicio que tú pongas de ejemplo va a pasar, y ha pasado, lamentablemente. A mí siempre me ha llamado eso mucho la atención porque yo creo que no cuesta nada tener un respaldo escrito. No cuesta nada a la Claro, antigua. Tú no claro. habías nacido, Álvaro, pero créeme que en alguna época no existía la computación, ¿ah? No, para Y nada. mucho menos el internet. Entonces, claro, Erika Muñoz, Ruth, tú tienes que ser Ruth, 18 millones. 18 millones, No, ¿quién es ella? sale 10 millones Hora, igual que tú nomás. bueno, no, yo soy muy viejo. Y hora de a tal hora. No cuesta nada, encuentro yo. Y eso, fíjate que es un respaldo análogo, vetusto, califícame de antiguo, pero
pero súper necesario porque estamos Sí. hablando de un tema de salud y más allá de algunos comentarios desafortunados de algunas autoridades en épocas pasadas, en general la gente no va a tontear a los No, consultorios no, o a las no vamos a clínicas o a comprar, los no, hospitales, a repartir digamos, por claveles. algo. Justamente, no vamos, yo Y este poco, no voy a socializar a una no, consulta médica. claro. Y tan poca empatía que hay en el tema, ¿eh? Es que Además, a él, ¿sabes qué? Felipe, a mí eso me dio rabia, porque yo me puse a mirar, había gente mayor, ¿cachai? Gente joven, adultos jóvenes como nosotros, y tú te pones a pensar que todas esas personas para llegar ahí, recorrimos muchos de ellos, como yo, largas distancias, quizás pidieron permiso en el trabajo, o sea, hay un montón de circunstancias y situaciones para que llegue ahí y te digan, bueno, o esperas o te vas, porque en el fondo eso fue lo que me dijo la persona que estaba en la recepción, o espera o reagenda. sí, Entonces, igual me da lata, porque, ¿y sabes por qué hago el descargo? Porque quizás muchos de los amigos que nos están escuchando, de los auditores de este programa o que nos están viendo a través de la señal, les ha pasado igual que lo que me pasó a mí hoy día, y yo estoy haciendo un descargo porque yo creo que esto nunca se va a solucionar. No sé cuál sería la manera, pero yo sé que no se va a solucionar y como bien dices tú, Felipe, va a seguir pasando. Pero qué rabia, po, da rabia. Uno como usuario se siente pasada a llevar. Porque más encima, sí, por po, ejemplo, ayer cuando le quisimos reclamar al tema de Movistar, además de que te hacen pasar por 20.000, apriete uno, apriete opción 2, después te contesta la opción 2 que es una grabadora, apriete la opción 3, después la sí, opción po, 5 y no sé qué, y después dice, eh, el tiempo de espera para responder su llamada está siendo más largo de lo habitual, así que llamen otra hora. Entonces, al final, tú te das cuenta que nadie soluciona nada, tú pagas el servicio igual, y una lata, ¿no? ¿Y saben sí. qué más? Más encima, ayer cuando pasó esto que se nos cayó, ¿saben qué estábamos viendo nosotros? Estábamos justo viendo la televisión en el noticiero donde estaban hablando de los altos cobros de la luz, que había gente que le habían salido, no sé, cientos de miles de pesos, 1 millón y tanto de pesos, de cobro del consumo del mes. Sí. Entonces, justo estábamos viendo eso cuando se cae internet, y tú dices, todo falla, todos los servicios fallan, pero no falla que te cobren el consumo todos los No, meses eso no, no, y no, te la eso no. cortan si tú no pagas. Entonces, Sí, ¿te das cuenta que al sí, final claro, siempre pierde el consumidor? siempre, lamentablemente. Alvarito, ¿usted quiere hacer algún descargo en la línea de la Erika o tiene otro tipo de descargo? No me sumo. Creo que la reflexión es que a veces es muy fácil, o sea, es cosa de voluntad y algo es tan simple, pero no sé por qué nos cuesta tanto ser empáticos a veces. Y ahí está el problema. Eh, y más aún en servicio de salud. A ver, me ha tocado a veces buscar médicos que bueno, por su especialidad, etcétera, hay meses que están copados y cuesta esperar semanas para conseguir una hora y llegar ese día y que no te puedan atender da una lata y que, como decía Felipe, algo que se puede solucionar en físico y que no se haga, es una lata. ¿Y para qué vamos a entrar a hablar de las compañías de telecomunicación? Que tiene mucho para abarcar de partida los cobros, que bueno, pasa que se nos va el internet y después la recompensa, bueno, no es la recompensa la palabra, pero la devolución son 500 pesos por el día o el tiempo que uno pierde. Entonces, al A final la termina risa. todo siendo un chiste. Y hay otras cosas, no sé, deberían hacerse cargo, por Sí. ejemplo, de los cables que están la contaminación por el tema de los cables, etcétera. Hay mucho para atacar a las compañías y poco de lo que se hacen cargo. Así es. Sí, sí, es lamentable, ¿ah? Es lamentable, porque pareciera que es un problema sin solución y yo creo que, no sé, yo siempre he sostenido que las superintendencias o los entes fiscalizadores tienen tan poco diente para este tipo de cosas y al usuario, digamos, al cliente, eh, en el caso de la Erika, al cotizante, bueno, como sea, digamos, al ciudadano que cumple o que tiene el papel correspondiente dependiendo del servicio al que contrata y al que se lo están dando de manera inadecuada, siempre pierde, nunca gana. Sí, claro.
Y es cierto, y lamentablemente, Erika, lo que tú nos cuentas es una realidad permanente, no es eventual. Porque si Claro, fuera eventual, uno lo entendería, pero es muy habitual, es muy corriente. sí. Nos sirve. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, Felipe, ¿existe realmente en Chile una legislación que defienda al consumidor? Porque este es un servicio. Entonces, por ende, yo soy consumidora del servicio, ya sea en el tema de lo que les contaba de la clínica o en el tema de Movistar. Entonces tú dices, ¿existe realmente en Chile una legislación que defienda al consumidor? No, fíjate, yo creo que no. Y ahí es donde uno dice, ¿alguna vez algún político en el Parlamento se irá a poner del lado del consumidor realmente como para generar políticas públicas a través de la legislación que nos proteja frente a este tipo de cosas? Ojo, o nos Mm, defienda. ¿Por qué? ¿Por qué hago la diferencia? Porque que te proteja quiere decir que no te va a pasar, ¿cierto? Pero si te pasa, que te defienda tus derechos, que defienda tus derechos y que no sea una bula, como sí. dice Alvarito, que después ten apenas devolviéndote, si es que una baja de 300, 400 pesos por, no recuerdo cuál es la palabra, refacturación, reestructura, tiene un nombre lo que viene en la boleta cuando te devuelven ese importe. Ah, sí, reintegro, no, no sé, sí. Mm. Bueno, yo creo eso sí, Erika, que claro, eso es cierto lo que tú dices de la discusión legislativa, pero hay mucho de lobby. Las empresas despliegan todo su poderío a través de lobby, de asesorías millonarias, porque bueno, cada uno defiende su boliche y las empresas no se quedan atrás en esto y hacen este despliegue donde efectivamente pareciera que la causal fuerza mayor, digamos, eh, se ocupa para todo y cuando hay que Mm. pagar una multa, en general la multa es para el Estado o alguna institución del Estado, pero o para una empresa si es que la empresa es la que sufre algún daño, pero para el usuario mm, se tiende a diluir. eh, ¿Cuántas veces hemos visto? ¿Ustedes se acuerdan en agosto del año pasado cuando hubo esa ventolera y hubo personas que estuvieron sin luz hasta 72 horas? Y Bueno, la yo fui una empresa, de esas. Po. y la empresa hizo un mea culpa y están las Sí. declaraciones y todo. Y al poco andar, era obvio, y lo dijimos en este programa, bueno, las empresas no, ya no hicieron tanto el mea culpa. Entonces empiezan a descargar y empiezan a buscar salidas legales, que está bien, todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero al final el usuario, el cliente final, o tiene que esperar o el reintegro es miserable. Y de ahí Así es. no, no, y ni hablar personas electrodependientes o ni hablar comerciantes o pequeños comerciantes que pierden toda su mercadería. ¿Quién paga? Moya. Muy bien. Así es. Nosotros tuvimos lo que tú estás diciendo, 3 días sin luz. Los 2 primeros días sin nada de luz. Y el tercer día, como que empezó, ¿se acuerdan que como que tú prendías la luz y era un halo de luz muy pequeñita que se veía? No funcionaba ni la televisión, ni el refrigerador, nada, de nada, de nada. Y como al cuarto día empezó ya como un poco más la potencia. Nosotros, el sector donde yo vivo fue uno de los afectados y nunca tuvimos ningún reintegro de nada, de nada. De hecho, hicieron un registro, me mandaron por correo un registro porque tú tenías que inscribirte en una plataforma para que se registraran todos los clientes que habían sufrido esa situación y tú tenías que registrarte después de la misma municipalidad, te contactaban, jamás nadie hizo nada. O se hizo posiblemente, pero nosotros no vimos ningún resultado, ni tampoco se nos comunicó cuál fue el resultado respecto a eso cuando nosotros entregamos Claro, todos los datos. ¿Cachai? No hay un respeto tampoco que porque te solicité los datos, por lo menos te doy después a conocer cuál fue el resultado de lo que se tramitó, si es que se tramitó algo. Entonces, no, no, mal ahí la legislación para defender o para proteger al cliente, al usuario, en este caso.
al usuario. Claro. Bueno, qué les pareció o qué les parece toda esta polémica que hay dando vuelta a propósito del actuar del alcalde de Curacaví sobre que la mamá de uno de los presuntos autores del crimen de esta persona que fue asaltada y que lo atropellaron con el mismo vehículo que le robaron, se puso en contacto con el alcalde y el alcalde lo llevó a la comisaría porque reconoció su participación y lo entregó, y que ha generado toda una polémica respecto al real papel que deben cumplir los alcaldes en situaciones como esta. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto, queridos? Y si es que no será que se está hilando demasiado fino respecto a un tema tan sensible que tiene que ver justamente con la delincuencia. Mira, yo por mi Cualquiera de Erika, las dos. parte, Álvaro, Dale, por dale, sí, favor. Álvaro, dale, por mi Álvaro. parte, no le he dado mucha vuelta a lo que pasó en Curacaví, pero sí creo que los alcaldes son un foco muy interesante para el crimen organizado, porque, bueno, su cercanía con las comunidades y, bueno, el trabajo de las policías municipales, etcétera, yo creo que son un espacio de mucho interés para las actividades coordinadas, no sé, de narcotráfico, etcétera. Y, bueno, además de que los alcaldes en sí, y está bien que sea así, tienen una autonomía en recursos, Mm. en muchos ámbitos que pueden ser de utilidad para el crimen organizado. Yo, al igual que Álvaro, creo que el alcalde es pieza clave en cuanto a lo que es la seguridad, la delincuencia, em, y sobre todo frente a una situación como la que tú estás mencionando. Yo creo que si él tuvo la posibilidad de acceder a esta información y además vincularse eh, con, con la persona para poder entregarlo, creo que el actuar de él fue el correcto. Así debiera ser. Ahora, no tengo los detalles, como bien dijo Álvaro. Estoy como, he leído como algunas cosas referentes, porque creo que la fiscalía también quiere investigar este supuesto vínculo que el alcalde tuvo con la persona. Sácame de mi Sí, error si no es así, Felipe, pero creo que la fiscalía sí, sí. había mencionado que iba a abrir una investigación. Lo que pasa es que, Pero yo siento acá, perdón la interrupción, pero lamentablemente, una vez más, las instituciones y tal vez, no sé, estoy pecando de exagerado, pero siento que las instituciones se preocupan mucho de eh, qué poder puedo tener yo, qué poder puedo perder yo en este tipo de situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque eh, a la fiscalía no le gustó, digámoslo, es cosa de escuchar las declaraciones de los fiscales, en fin, de la zona y el fiscal a cargo de la investigación por el homicidio de esta persona. A la fiscalía no le gustó que el alcalde lo quisiera. Bueno, porque no es pega del alcalde, bajo la lógica de la fiscalía, porque claro, muchos sostienen, oye, el alcalde con esto lo que está tratando de buscar es casi como que gracias a él se solucionó el problema y él se va a llevar las loas. Yo creo que a esta altura, en una situación así, los ciudadanos lo que esperan es otra cosa. A los ciudadanos en buena onda les importa bien poco, digamos, si es que quien lleva a un presunto detenido es el alcalde, es un vecino, es un carabinero, es un funcionario municipal, es un funcionario de la PDI o es alguien de la fiscalía. Lo que el ciudadano está exigiendo en estos tiempos es ya no solamente cuidado, ya no solamente protección, porque eso está al debe, pero al menos rapidez, digamos, y si existe esa opción, y esta madre que se supone que le dijo al alcalde que es su que es hijo el en una de tema. esas, si le avisaba a la policía, se quitaba la vida y todo eso, bueno, el alcalde actuó como tenía que actuar, Que así tiene. tal vez alguien meridianamente de buen corazón, querida Erika. Además de que aquí hay un hecho, al menos de lo que yo había leído, hay un hecho que no es menor, y es que Seguridad Municipal logra de alguna manera en esta indagatoria por llegar a quienes habían cometido este asesinato,
seguridad municipal de Curacaví logran un poco dar con la dirección o con el domicilio de esta persona que supuestamente está involucrada. Y así se logra esta conexión entre la mamá del imputado, la persona involucrada y el alcalde. Entonces, ojo, porque es una mamá que está abriendo su corazón para que el alcalde le ayude a que su hijo se entregue. O sea, y en ningún momento le dice al alcalde, oiga, escóndalo y ayúdeme a que este se arranque del país. O sea, le dice, yo quiero que, para que de alguna manera él se entregue y lo ve como una autoridad comunal. Y ojo, porque ni la fiscalía, ni Carabineros, ni la PDI logra con los ciudadanos niveles de cercanía y confianza como logran los alcaldes y los concejales. Y eso es algo súper importante Claro, dar a conocer y que yo quiero hacer mención, ya que estamos tratando este tema. El alcalde, como muy bien dice Alvarito, tiene en sí la potestad y el poder, yo digo, de patrón de fondo, porque ellos pueden hacer y deshacer, entre comillas, de alguna manera dentro de su feudo, ¿cachai? De la comuna que ellos llevan adelante. Pero en ese caminar como alcalde, la cercanía que algunos alcaldes logran con sus vecinos, muchos de ellos han sido vecinos por años de las mismas comunas, amigos de los vecinos, parte de las juntas de vecinos, parte, no sé, de los clubes de cueca, de adulto mayor, de los clubes deportivos. La claro. mayoría de los alcaldes son gente muy involucrada con su comuna. Entonces, se generan vínculos, cercanías o confianza porque el ciudadano siente que el alcalde es más como uno. Entonces voy a tener miedo quizás de ir a hablar al carabinero o al de la PDI porque no lo conozco tanto, pero al alcalde o al concejal, ojo, porque igual con los concejales se genera cierta como confianza de parte de los vecinos, porque uno lo ve más como uno. Entonces, yo, Claro, honestamente, más frente, cercano, digamos, es más, el vínculo es más permanente, si se quiere, por o tú supuesto, lo ves más ahí, digamos. justamente, entonces, cuando yo como familia, y me pongo en el lugar de la persona que falleció, como familia, y como decía el Alvarito, y la empatía que uno piensa, ¿cierto? Y tú piensas, ¿cómo estará esa familia desesperada y más encima ellos libres, después de haberle matado al hijo, al papá, al hermano, porque eso es una persona que muere? Oye, y viene esta otra mamá y que le pide al alcalde que la ayude. Me da lo mismo si fue Carabinero, la PDI, la Fiscalía, el presidente de la República, me da lo mismo. El alcalde tuvo en su mano poder entregar a una persona que cometió un hecho como este para que no lo vuelva a hacer. Entonces yo le pongo un 7 al alcalde, po. Y yo me imagino que sus vecinos también. Ahora, ojalá que en esta investigación la fiscalía y todos los que se van a ver involucrados en esto no terminen sancionando al alcalde, porque es como no maten al mensajero, porque él hizo lo que tenía que hacer en el momento y lo que le correspondió. Porque el alcalde incluso está diciendo, hoy pequé de ansioso. Hay por ahí una declaración que él dice, quizás pequé de ansioso. Debiera haber dejado que esto pasara como más tiempo. O sea, ¿te das cuenta? Cuando lo importante es que los delincuentes se hayan preso y punto. Y ojalá la justicia haga su parte y libre a los ciudadanos, como digo yo, entre comillas, que de buena fe vivimos en este país, que nos libre de los delincuentes. Si los que hay que sacar de la calle son los delincuentes, no los que hacen bien las cosas, entonces ¿cómo se van a ir en contra del alcalde ahora? Sí, Se quedó bueno, al pegado. final sí se nos fue don Felipe, pero el rol del alcalde, sobre todo en ese tipo de comunas como Curacaví, y doy también de ejemplo a Copiapó, que son comunas que en realidad no son tan grandes, no tienen una densidad de habitantes tan importante, y se genera más aún esta conexión con las autoridades. Yo no sé cuánta gente vive en Curacaví, pero me imagino que no son muchos, y uno ve, no sé, se inventan tantas autoridades muchas veces como los delegados presidenciales, etcétera, pero al final quienes realmente logran las conexiones son los alcaldes, los concejales, porque es gente que siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Y muchas veces en este tipo de cosas deja de importar incluso el color político. Absolutamente. Absolutamente. Sí, Más cuando el alcalde, en este caso, declara que él se reunió con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Él se reunió con el ministro de Seguridad para pedir más dotación de carabineros para su comuna. Y el ministro le dijo que no había más.
que no se podía más, o sea, ni siquiera le dio la esperanza de que tal vez más adelante en algún momento, no, ¿cachai? Y el alcalde, y son sus vecinos, pues, y el alcalde es el responsable de esa comuna, po. Entonces, ahora lo que yo sí creo es que todas estas especulaciones van a levantar como estas cosas como, no sé si sospechosas, pero quisquillosas de, pero ¿por qué lo contactaron a él? Pero ¿qué vinculación tiene él con el caso? Pero ¿qué incidencia tiene él con los delincuentes que cometieron este hecho? Porque estamos en Chile, pues, y ustedes saben que en Chile los Eh, chilenos tendemos a hacer eso. Somos buenos para aportillar. y no so- y no solo eso, oiga, sino además, bueno, es que eso tiene mucha relación, creo yo, con todas las instituciones. Y se Te quedaste muy nos- pegado, Felipe, no te sí, entendimos bien. Perdón, ahí volví, ¿o no? Ahí volví, estoy con... Volví sí, ahí. ahí poco, ahí se nos cortó Felipe. Se nos fue, sí. Oye, pero además de lo que hablábamos sobre el alcalde de Curacaví, que ya, querámoslo o no, se entiende Sí, un ahí, poco el ahí contexto. volví, perdón. Lo que decía, para no perder el hilo, perdona Erika y Álvaro, Ujú. yo Sí, creo que sí, eso sí, tiene que ver con la desconfianza que hay en las instituciones, Erika. La gente no claro. confía y cada vez que situaciones como esta u otras parecidas o ni siquiera parecidas, pero que tienen que ver con alguna autoridad involucrada en tal vez algo que no le es propio de su cargo, hay una desconfianza automática. Tú en vez de celebrar buena fe o dices, oye, ¿qué ¿y por qué lo habrá hecho? Es que a lo mejor esto se llama desconfianza. Y yo soy de los que sostengo firmemente que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, cualquiera sea esta, es por culpa de quienes participan, integran y le dan músculo a las instituciones. No es culpa de los ciudadanos. Pero además, voy a hacer una pregunta, no la sé, a lo mejor Felipe tú la sabes y me puedes contar un Ojalá, poco. ojalá la sepa, Erika, ojalá. A mí me gustaría saber cuál es la línea política del alcalde de Curacaví. No ¿Ustedes sé. saben? No, yo ¿Tú tampoco. sabes o no? Me No, pues parece no que es de sé. Chile, vamos. Yo creo que por ahí va, Sí, fíjate, porque Debe el ser, po. gobierno, los Sí, ministros, la po. fiscalía, todos se fueron en Obvio. contra del alcalde. Me parece raro, pues fíjate. Yo Curioso. creo que por ahí va la cuestión. Sí, claro. Y eso es lo que da rabia, ¿cachai? Que la mezquindad política, para ambos sectores, ¿eh? Y aquí hablo para los dos lados, cuando la mezquindad política me lleva a criticar al que está involucrado en el hecho, aunque lo haya hecho bien, pero lo critico igual. Necesito criticarlo porque no es de mi lado Claro, político, entonces lo uso como flanco. claro. Y ahí es cuando tú te das cuenta que a los políticos que tenemos le importa cero la gente, le importa cero la ciudadanía, le importa cero combatir la delincuencia, lo que les importa es figurar y llevarse los aplausos. Cuando lo que necesitamos es más alcaldes como este, po, que se la jueguen porque la investigación avance y los delincuentes sean detenidos. Yo creo que esta bataola que se ha armado y esta crítica de parte del gobierno hacia el alcalde tiene que ver un poco con su rol político. sí, al final es independiente, pero tuvo ¿Ya? militancia en Chile, vamos, en UDI y en RN. Mira, no Pero tenía hace idea, por eso. años. Ya, Claro, pero claramente no pero es un de línea izquierda, ¿no? Independiente de que no. es independiente, pero cercano a la derecha, digamos. Claro, Claro. Claro. sí, claro. Oye, Felipe, en la misma línea a mí me Porque gustaría. también es otra, por favor, Dale. Erika, dele. No, no, dale lo que ibas a decir tú. No, por favor. Sí, No, te sigo en en tu. la misma línea de lo que estamos hablando sobre la importancia de la cercanía que tienen em, las figuras políticas, por decirlo de alguna manera, en la ciudadanía, ya sea el alcalde, los parlamentarios, los candidatos en este caso, eh, ¿cuánto, cuánto nosotros como ciudadanos podemos exigir
por ejemplo, mire lo que voy a preguntar, que quizás es muy tonto lo que estoy diciendo. Podemos exigir a los candidatos que sean parte de los debates con los otros candidatos para conocer su idea y sus propuestas. ¿Ustedes saben para dónde va lo que yo quiero plantear? ¿O no? No, a ver, dale, no estoy muy vivo hoy día. Yo Reconozco que no. leí una noticia en un medio online de que el equipo programático, la gente del equipo programático de Yanez Jara, le había aconsejado restarse de los debates políticos Ah, sí, y claro. ya Sí, sí, sí. su campaña Lo, solamente con reuniones con la gente de manera presencial lo y hablamos, lo hablamos la semana pasada o la antes pasada en el programa, sí, claro. Sí, sí. sí, entonces tú dices ahí, claro, el tema es que los debates le permite una mayor visión o visualización a la candidata o a los candidatos hacia un mayor número de personas a través de la televisión, de las redes sociales y todo lo que se quiere. Entonces, yo que quizás nunca voy a estar en un encuentro con todos los candidatos, a través de esos medios me permito conocer sus programas, ver de gobierno, propuestos, ver cómo ellos defienden o cómo ellos responden a ciertas quizás temas de mi interés y cuáles son las ideas que ellos proponen y todo. Pero si una se resta de eso, yo quedo automáticamente desconectada de lo que ella puede decir, ¿cierto? Pero por el otro lado, tenemos esto que estamos hablando de la cercanía del candidato, ¿cachai? O de la cercanía de la autoridad. Porque quizás la Sí. cercanía que Jara va a lograr con sus electores al dedicarse solamente a hacer terreno, hacer terreno, hacer terreno, va a ser mucha mayor que la que van a ganar los otros candidatos. Yo no estoy diciendo que con esto sube la encuesta o baje la encuesta, no estoy diciendo eso, porque yo creo que la gente, cada uno de ellos tiene su nicho. Yo estoy hablando de sus propios votantes. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿tú qué opinas, Álvaro? Yo tengo una opinión sobre este tema para variar, porque yo voy a todas, pero eh, pero ¿qué opinas tú, Álvaro? Primero, ¿es una pérdida es una pérdida para la ciudadanía o es solo lo que se busca es evitar el error de la candidata y ¿cómo se llama? Porque eso de que estar más cercano y el puerta a puerta, sí, puede ser, pero lo claro es que tú te restas de un debate y yo creo que te restas de un debate porque sentiste que eh, se te abrieron tus flancos, porque justamente en esos debates donde Janet Jara tuvo problemas con el tema de la nacionalización del cobre, tuvo problemas con el tema de los retiros del 10%, entonces como que salió para atrás. Y pareciera que es una reacción a eso, más que hoy es que en realidad, que puede ser muy legítimo, no me interesan los debates, y es legítimo, insisto. Esto pareciera más una reacción a un problema que se te suscitó por culpa tuya, de nadie más, porque ya córtenla, echarle la culpa a la prensa de todo, y lo digo en general a los políticos, más que una decisión programática o estratégica, Álvaro, ¿no? Sí, es raro ver un político que no quiera mostrarse, que no quiera participar de esas instancias que generan harto público y sobre todo que, bueno, la gente, y me incluyo también, no ve el debate, pero sí se viraliza los highlights, los Así momentos es. clave, y Jara perdió con Coelco, y es algo que se vio en las encuestas que tampoco son tan certeras, pero algo hizo. Y no la tiene fácil Janet Jara porque también dentro de su partido le está costando lo que es Lautaro Carmona, los Daniel Jaude están haciendo harta pelea interna, sobre todo lo que pasó el día domingo con Lautaro Carmona que dice algo relativo al ministro Marcel, que fue Sí, pieza clave junto a Jara dentro del gobierno para sacar la pensión, la reforma de pensiones. claro. Y bueno, Que tal cerrando vez por es ese uno de lado, los pocos,
que tal vez uno de los pocos, comillas, porque es interpretable, pero logros de este gobierno. Sí. Y bueno, ya yendo cerrando por ese lado, creo que la ciudadanía pierde, porque la ciudadanía necesita informarse. Todos necesitamos saber qué piensa tal candidato y si quiero votar por él o no. Y también pierde ella, y algo que dije la semana pasada, que la actividad regional no te convoca al indeciso, te convoca al militante, que ya tiene decidido su voto. Y, y generalmente también estas actividades en campaña no son a horarios que se acomodan al indeciso, son generalmente en la mañana, la gente trabaja y poco y nada, salvo el medio regional, te va a dar a conocer. Así que pierde tanto ella como la ciudadanía. Sí, lo que yo sí creo que, y perdón la lata, pero solo para abrir un poco el debate, pero yo sí creo y siento que como que hay demasiado debate o ha habido demasiado debate y muy, digamos, sectorial. Y ese tipo de debates como el de Codelco, o sea, perdón, el de los Salmón. salmones, en fin, Manuel. claro, o otro que hubo en la SOFOFA, si no me equivoco, bueno, o la CPC, Sí, ya me perdí, em, como que, como que es muy específico y no se hablan tal vez los temas que son más atractivos para la ciudadanía. Yo no soy nadie para decir qué es lo más importante para los ciudadanos, no me atrevo ni cerca de eso, pero yo no siento que el tema minero y lo que significa la gran minería del cobre sea un tema prioritario para el chileno promedio. Yo no estoy diciendo que no sea absolutamente no, importante pues. y tal vez ustedes me van a acusar de ignorante, puede ser, pero yo No, siento que no es lo más no, importante. no, Entonces, no, Felipe. Tienes toda la razón. entonces yo siento que falta un debate en términos de, o sea, no debate, sino que presentación de propuestas. Esto propongo para tal cosa, esto propongo para tal otra. Y ni siquiera que se agarren del moño porque se van a agarrar del moño siempre. Juanito Pérez muestra esto, Pedrito González muestra esto y Álvaro Oróstica muestra esto. Siento que no hay eso, Así es. que solo Así es. se busca desde la lógica de la noticia, y mira quién lo dice, un tipo carroñero como yo, que soy un carroñero periodista, se busca solo eso. Porque claro, como dice Álvaro, el highlight, el titular, es ¿cómo se llama? El hacer clic, pero para el ciudadano, yo siento que al ciudadano le queda lejos el candidato o la Absolutamente, candidata. pues. Absolutamente, porque mira, el tema de los debates tan sectorizados, como tú muy bien dices, o tan, como digo yo, tan especializados, porque en el fondo todos sabemos que más allá de lo importante que es Codelco en las finanzas de nuestro país, eso es para quienes, para la élite que está metida, ¿cierto?, en esa área. Para ellos es importante los debates enfocados en esos términos, lo mismo lo de la salmonela, o sea, tan específico. Pero cuando el ciudadano de a pie quiere saber o le gustaría escuchar debatir o exponer, como dices tú, a los candidatos en qué es lo que van a hacer con el tema de la delincuencia, cómo me van a asegurar una vida tranquila y en paz, cómo me van a solucionar que yo no siga esperando que llevo 2 años en la lista de espera para una operación. ¿Qué proponen ellos para solucionarlo? Cuando esa mamá tiene a sus hijos profesionales salidos de la universidad sin trabajo porque en Chile hay desempleo, ¿cuáles son las propuestas para mejorar el empleo? Porque esa es la realidad en Chile. ¿Qué necesitamos los ciudadanos a pie? Necesitamos a los candidatos hablar de eso, de seguridad, de salud, de las mejoras en el empleo, de educación. De eso necesitamos. No que se agarren del moño con cosas que pasaron hace más de 50 años, ni lo que hizo el gobierno pasado, ni incluso lo que está haciendo este gobierno. Nosotros lo que queremos escuchar es cómo ellos van a venir a cambiarnos la vida, porque en el fondo una elección, un periodo eleccionario, lo que hace es poner esperanza en el ciudadano de que el que viene a tomar el cargo le va a mejorar de alguna manera la vida.
Eso es lo que los ciudadanos necesitamos ver en las elecciones. No que se agarren del moño ni que se saquen cosas. Mira, yo he escuchado y he leído incluso acusaciones o respuestas, por ejemplo, de la Yanez Jara respondiéndole cosas referente a la familia fallecida de José Antonio Kast. El otro día leía que ella había respondido algo del tiempo del papá de José Antonio Kast. O sea, ¿se dan cuenta? Es como que no importan los ciudadanos. Claro, al que está metido en la chimuchina política posiblemente sí. No digo que no. Al que está metido, al que es militante, al que le gusta esto de la derecha a la izquierda, ¿cierto? De los buenos y los malos. A eso sí, les gusta esa chimuchina. Pero al resto de los ciudadanos no. El resto de los ciudadanos queremos ver con esperanza que el gobierno que va a entrar, de alguna manera, va a mejorar las condiciones de vida del país Mm. que habitamos. Eso es lo que esperamos. ¿O estoy equivocada? Sí, Eso pues, es, yo pareciera que por ahí va, ¿o no, Álvaro? por ahí va. Pero no vende mucho lo que no es chimuchina, lamentablemente. No, po. El vil negocio de la prensa. Ay, Felipe se va a morir. Sí. No, porque es verdad, po. Pero es que es cierto, pero sí es cierto, pero sí, Erika, pero sí es muy cierto esto. Sí, Sí, bueno. así es, digamos. O sea, siempre va a ser más vendedor la crítica y ojalá destemplada y ojalá que raye en la injuria y calumnia de un candidato hacia otro, más que la propuesta que tú tienes sobre algún determinado tema. Así es. Eso es lo triste, pues eso es lo que hemos No. hablado siempre. Y entonces al final el ciudadano, lamentablemente, o más bien quienes están detrás de las candidaturas, lo que buscan es que el ciudadano vote con rabia, porque la rabia y la esperanza, yo te diría que son los dos, o la esperanza o el sueño, digamos, son los dos elementos más importantes de movilizador para un elector. La rabia, el miedo, la esperanza y el sueño. Y frente a eso es difícil combatirlo. Y por supuesto, los políticos en general buscan eso, les interesa eso, porque esa es la manera en que la persona, bueno, va a ir a votar el 16 de noviembre y le va a dar energía para ese día levantarse y ir a marcar un voto con rabia o con esperanza, o al revés, como a mí me tratan, como a mi candidato o a mi candidato lo tratan mal, yo voy a ir a votar por mi candidato y mi candidata porque encuentro súper injusto lo que le están diciendo. En esa estamos. Claro claro que sí. Ojalá, Perdón por yo lo mi... único que... Sí, No, está bien. Yo lo único que espero es que la gente eh, vote informada y mirando el bien de nuestro país. Eso es lo importante, porque aquí es lo mismo cuál es mi visión política o cuál es el candidato que yo pienso que lo puede hacer mejor. A uno le encantaría, pero el programa no es para hacer propaganda política, pero a uno le claro. encantaría llevar a votar por quien uno quisiera. Pero sí decir que no solo que uno vote con memoria, sino que el elector tiene el poder en su mano de cambiar las circunstancias de nuestro país, de mejorar las circunstancias de nuestro país, más allá de la rabia, del odio o de esta, como dices tú, de esta reacción de rebeldía, como dijo el ministro, o sea, como dijo el presidente, de rebeldía contra todo lo establecido, sino al contrario, buscando qué es lo mejor para nuestro país, para los que estamos y para los que vienen. Ojo, porque los cambios de gobierno sí inciden directamente en las condiciones de vida de los ciudadanos. Aunque hay gente que dice que no es así, es así, es así. Es así. Bueno, Álvaro, ¿algo que agregar sobre este tema? ¿Quiere? Yo estoy Sí, con pésima señal, les pido disculpas, jóvenes, ¿ah? No, de verdad.
Mira, me atrevería a decir que el candidato que va puntero es el único del que he escuchado propuestas, como el plan Usted no Tolerancia lo quiere Cero. nombrar, Alvarito, porque usted es contrario a ese candidato, lo dice por contramufa, lo dice por cábala. ¿Por qué no lo Soy, quiere nombrar a... soy contrario a ¿Por ese qué no quiere candidato. nombrar al profesor Artés? No, José Antonio Cas. ¿Por qué no lo quiere nombrar, Alvarito? ¿Le da vergüenza? No, porque voy por Matei. Ah, ya, pero igual Pero lo puede nombrar al otro caballero si no hay problema, si sí, sí, no sí, tiene nada de malo, no. sí, sí. Pero bueno, el hombre que va puntero es el único del que he escuchado alguna propuesta por ahí. Claro, bueno, los programas, tú sabes, ya fueron presentados, Bueno, ya, porque, ya salieron, claro. claro, si no me equivoco, por ley tenían que presentarlo a más tardar el jueves, creo. Sí, sí, anduvieron Eh, dando pero te, vueltas. pero te, pero te fijas, Álvaro, que poco y nada se habla de eso, que es Ni siquiera, básicamente nada. digamos, voy a exagerar, eh, el corazón, no sé si el corazón, pero por lo menos el riñón del candidato o de Por la supuesto. candidatura. La La hoja de ruta, base, me pues. encanta esa palabra. Me encanta la hoja de ruta. ¿Cachai? Y no se habla nada de eso. Pareciera que a los medios no les interesa eso. Y por lo tanto, los ciudadanos, si es que no se interesan y buscan y se dan ese trabajo, de los medios no les va a llegar. Eso es lo que uno encuentra extraño. No debieran estar los medios desmenuzando esos mismos programas de gobierno para darlos a conocer. No debieran ser los medios los mejores informantes de los detalles de estos programas para que el ciudadano pudiese de alguna manera tener comparación entre uno y otro. ¿Qué les pasa a los medios que no lo hacen? Si tienen todas las herramientas a su disposición, a mí me encantaría ver en los medios online, en los medios escritos, en los medios de televisión, espacios donde se dieran a conocer, insisto, no hacia uno u otro, no favoreciendo uno por sobre el otro, sino contrarrestando uno con el otro, con los otros, que hubiese un espacio para eso. Porque así el Mm. ciudadano diría realmente estamos en democracia votando gracias a que la información de los medios me permitió conocer el trasfondo de los programas de los candidatos, sin inclinarse ni por uno ni por otro. Y así como dice Alvarito, sin ponerse la camiseta, los que hemos tenido acceso, los que hemos podido ver los programas, a mí me queda claro que el candidato que puntea la encuesta, que no siempre, eso lo aprendí de Felipe, nos ha dicho en más de una oportunidad que no siempre la verdad es la que las encuestas dicen, ni no siempre los Ah, resultados son lo que las encuestas demuestran, eh, pero que querámoslo o no, las encuestas sostenidamente lo han mantenido como puntero en la carrera, el caballo, como decía mi abuela, que va punteando. Eh, la propuesta es más sólida, no se queda solo en el título de la canción. Es más, ese programa, que ustedes saben que yo soy una defensora acérrima de la educación, ese programa enfoca la educación en áreas que los otros no lo hacen. mm. Entonces ahí tú decís, pucha, claro, pero es que yo me di el trabajo quizás de leerlo, de analizarlo. Bueno, ¿y por qué los medios no van sacando por tema, por ítem, Mm. extractos de los programas y los van comparando para que la gente diga, chuta, yo respeto los medios de televisión o los medios escritos, los medios de prensa de mi país, porque en realidad me han ayudado a conocer lo que el programa El Candidato dice? De uno, dos, tres candidatos, ellos no lo van a hacer de todos, pero de los candidatos por lo menos los que van, los tres o cuatro principales que van en la lista. Pero eso no pasa. Y no pasa porque no vende, po, porque no es chimuchina, po. Sí, Yo yo creo que estoy de acuerdo. también, Además, Álvaro, por favor. sí, yo creo que también hay un poco que no es fácil salir a hablar de un programa, hablar de otro, porque, bueno, como uno lo interpreta, queda calificado al medio. Y creo que es un costo que los medios no están dispuestos a asumir porque es muy alto. Si yo hoy día salgo hablando del programa de Jara, van a decir que tal medio es comunista, y cuando salga a hablar de Cast, van a decir que es de ultraderecha y así, y es un costo importante también.
que desde hace un par de años atrás en Chile tomó mucha relevancia. No, y se contrasta de algo que yo siempre he alegado, y cuando era editor me rebelaba frente a eso y traté desde mi modesta posición, digamos, de que así no fuera, que en los medios, por ejemplo, tú citas el programa de Janet Jara. Automáticamente lo que hace el medio es ver un par de puntos que son polémicos y adivina a quién busca para que hable sobre ese punto. Alguien opositor a Jara. Al revés, si tú quieres contrastar el programa de Cast, pone un par de puntos de Cast y a quién le pregunta a un político contrario a Cast. Entonces al final es como, es como tan predecible todo que con qué te quedas. Con la crítica al punto, más que el punto. No hay mucho que hacer, ¿ah? Así es, No no hay hay mucho que mucho que hacer, hacer, justamente, justamente. lamentablemente. Solo exigir, solo insistir y solo hablar. Así que vamos a empezar a hablar de los programas de los candidatos acá, pues yo creo que es una buena cosa. Vamos, Digo, desde el punto de vista ciudadano, para informarle a la gente. Allá el ciudadano verá si el punto 5 del programa de Johannes Kaiser es mejor que el punto 4 del programa de Evelyn Matei, o si el punto 1 de Janet Jara es mejor que el punto 3 de José Antonio Caz. No tengo idea, pero eso ya no es soporte de uno, pero sí discutirlo. Y no está presente, ¿ah? No está presente. No Eso, está en pauta eso. eso es lo que yo te digo, po. Eso es lo que yo te digo, que eso es lo que a uno le extraña, porque al final no tengo punto de comparación porque no tengo información. ¿Cachai? Y un ciudadano que no está informado no tiene derecho a opinión, como decía el dicho Eso, de muy la... bien. Entonces, si yo no estoy informada respecto al programa, no voy a tener derecho a opinión porque no sé de qué voy a hablar. ¿Me entiendes? En cambio, si, no sé, pues tomamos, extraemos, como dices tú, del ítem de salud, listo. Mira, el de Jara dice esto, el de Kass dice esto, el de Kaiser dice esto, el de Matei dice esto otro, listo, no sé, un extracto de lo que dice en salud. Y uno verá qué más le acomoda, ¿cachai? O en educación, o en seguridad, o en inmigración. O sea, cuánto, yo creo que los migrantes deben estar ansiosos, los inmigrantes, perdón, deben estar ansiosos de poder contrarrestar opiniones respecto a lo que dicen los programas en esa área, porque ese es un punto igual que es bien clave para nuestro país con la cantidad de inmigrantes que tenemos. Entonces, igual da como lata que nosotros como ciudadanos no estemos informados en esa área. ¿Cachai? Entonces yo, Felipe, te felicito que la radio, que nuestro programa, que es Carta Ciudadana, nos informe a través de los programas día a día sobre diferentes temas en cuanto a los programas de los candidatos. Creo que eso es fundamental. Ojalá tomemos, no sé, tengamos 20 o 30 minutos de programa en que podamos leerlo y compartirlo y conversarlo y quizás extraer y opinar Sí, pues. respecto, respecto al tema. Lo creo fundamental, Felipe, te apuntaste un poroto con eso. Muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias, querida Erika. Me gustan los porotos. Erika Muñoz, Álvaro Aróstica, siempre un agrado. Perdón la señal. Les pido disculpas. Un abrazo. Nos vemos muy pronto. Esto fue Carta Un abrazo Ciudadana. a Que tengan un todos. excelente martes.